Muy buenos días, queridos hermanos, feliz domingo. Vamos a hacer el comentario del Evangelio de este domingo 16 del tiempo ordinario. Estoy en este momento en la casa de convivencia de Nazaret, en Guadalajara. Estamos terminando la convivencia de itinerantes. Entonces, antes de comenzar, vamos a un poquito para que vean esta casa así de lejos. Una vista maravillosa, los jardines, los campos, los pajaritos, todo este campo maravilloso, este lugar hermoso donde estamos, un lugar donde hemos tenido esta convivencia. Entonces, vamos a hacer el comentario de nuestro Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no le dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud de los que estaban esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, para entender este contexto de este Evangelio, vamos a situarnos unos domingos atrás. 2 domingos atrás habíamos visto cómo Jesús llegó a Nazaret, a su tierra, y entró a la sinagoga. De ahí comenzó a enseñarle, comenzó a predicar. Sus paisanos no lo aceptaron, no lo escucharon. Entonces Jesús tuvo ahí su primer rechazo, su primer fracaso en la evangelización. Después de ese hecho, Jesús, ¿qué es lo que hace? Pues Jesús como que se detiene. Jesús como que de una otra manera se detiene y envía a continuar su misión de evangelización a sus discípulos, y los envía de 2 en 2. Los discípulos, y Jesús le da poder para expulsar espíritus inmundos, para curar enfermos, para poner las manos, y se van los discípulos de 2 en 2, sin mochila, sin nada, y van a predicar y van a evangelizar. Y Jesús como que se queda, están en Galilea, después de Nazaret regresan a Galilea. Jesús como que se queda ahí, como que se detiene ahí. Muy importante estos hechos. Mientras los discípulos están evangelizando, pues Jesús está ahí, en un lugar solitario. Y dice, a continuación este evangelio dice que Jesús como que los esperaba, como este padre que espera que vuelvan sus hijos. Está en esta actitud de estos padres que esperan que vuelvan sus hijos, que como este buen pastor que los espera. Dice que los apóstoles volvieron de la misión, ¿y qué es lo que hicieron? Pues se reunieron con Jesús. Esto es maravilloso, estar con Jesús, estar con Él. ¿Qué significa estar con Él? Pues significa eso, querido hermano, significa estar en comunidad. Significa que se ponen a los pies de este buen pastor que les escucha, que los entiende, este buen pastor que tiene paciencia de ellos, este buen pastor que les está enseñando, este buen pastor que les espera, y se reunieron con Jesús, se reunieron con Él. Ya prefigura esta reunión que tendremos ¿dónde? En el cielo.
donde estaremos con Jesús, donde estaremos con el Padre, donde le veremos cara a cara, donde gustaremos de esta presencia del Señor, estar con Jesús. Dice que se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es decir, ¿para qué es necesario estar con Jesús? ¿Para qué es necesario, para qué no es necesario reunirse con Él en comunidad? ¿Para qué es necesario estar a sus pies de Jesús? Para contarle tu vida, para contarle tu historia, para contarle todo lo que el Señor, las maravillas que el Señor ha realizado contigo y la maravilla que el Señor ha realizado a través de ti a los demás. Esto es la evangelización, sentirte amado por el Señor, sentirte acogido por el Señor, sentirse unido al Señor. Esta era la premura, el deseo que tenían los discípulos después de volver de la misión, estar con el Señor, que era con mucho lo mejor. Y le contaron todo, todo lo que habían vivido, toda la experiencia que habían tenido en la evangelización, las alegrías, las tristezas, todos los fracasos, las equivocaciones, todo lo que de alguna otra manera habían realizado, cómo a lo mejor habían consolado a tal persona, cómo le habían puesto las manos a algunos enfermos, todo lo que Jesús les habían aprendido de Jesús. Eso es lo que fueron a hacer. Entonces regresaron cansados los discípulos, agotados regresaron de la misión de ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, ir predicando, ir enseñando. Entonces Jesús, escuchándolos, viéndolos, compartiendo con ellos, ¿qué les dijo? Pues les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. A un lugar solitario. Es decir, le dice Jesús: vengan conmigo a un lugar aparte donde solo tú conoces, donde yo conozco y donde solo tú conoces, donde nosotros solamente conocemos. Ese lugar solitario, ese lugar, dicen los padres de la iglesia, que es el desierto. El desierto, muy importante este lugar solitario, porque es el lugar de la escucha de la palabra. Es el lugar donde te encuentras con el Señor. En hebreo, este lugar, el desierto, es llamado Midbar, que significa precisamente eso, estar atento a la escucha de la palabra, porque el Señor ahí dará una palabra de vida eterna. Veremos cómo. Entonces dice que les dijo para que descansen. Interesante esto de descansar. Los discípulos venían cansados. Jesús les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen. Descansar. ¿Dónde ha descansado el Señor? ¿Dónde? Dice las Escrituras, encontramos que solamente en 2 lugares ha descansado el Señor. ¿Dónde? En el pesebre, cuando ha nacido ahí, puesto en ese pesebre, en ese lugar, ahí el Señor ha descansado, en esa pequeñez. ¿Y dónde más ha descansado el Señor? En la cruz, ahí donde dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, y al instante expiró. Y ahí dice que reclinó la cabeza, descansó. Entonces Jesús los invita a entrar en este descanso, en este descanso del Señor. Y sigue diciendo el Evangelio que eran muchos los que le seguían, muchos los que iban y venían, que no tenían tiempo ni para comer. No tenían tiempo ni para comer. Entonces dice que continúa el relato que Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Se subieron a una barca. Esta barca, que es figura de la iglesia, figura de la comunidad, y dice que se dirigieron a ese lugar apartado y tranquilo. La gente que los seguía los vio y los reconoció. Y entonces todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Mientras Jesús iba en la barca, por el mar de Galilea, iba atravesando la muerte, los discípulos, la gente dice que iba caminando en pie hacia la otra orilla, para llegar antes que Jesús. ¿Qué significa esto? Pues hace memoria al éxodo, memoria cuando el pueblo pasa el mar, atraviesa el mar, en pie justo, caminando. Pues de esta misma manera hace esa prefiguración, pasan de una situación a otra, de la muerte a la vida, para encontrarse ¿con quién? Con el Señor de la vida, que es Jesús. Dice que cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Interesante esto, queridos hermanos, porque los discípulos sí descansaron. ¿Dónde descansaron? En la barca, en la comunidad. Porque cuando llegó la barca a la otra orilla, el que desembarcó fue Jesús. Él desembarcó, el Señor de la vida, el Señor que da, que pierde su tiempo, el Señor que de otra manera se interesa por nosotros, el Señor que da su tiempo para cada uno de nosotros. Y dice que al ver a la multitud que lo estaba esperando, los vio y se compadeció de ella. Es decir, Señor Jesús sabe tu situación, sabe que tú también vienes agotado, vienes cansado, vienes angustiado, vienes desesperado. El Señor sabe que tú también vienes con no solamente cansado por el ritmo de la vida, por el trajín que vives todos los días, a lo mejor alguna enfermedad, a lo mejor alguna situación de precariedad que estás viviendo, que no tienes trabajo, a lo mejor alguna situación en tu matrimonio, algo que no entiendes por qué te suceden las cosas, y todo eso se cansa, y todo eso te cansa. Pero no solamente vienes cansado, sino que también vienes con hambre y con sed. Entonces Jesús, como este buen pastor, que te lleva a los pastos, que te da esos pastos verdes, que te lleva a esas aguas de fuente tranquila, dice que se compadeció de ellos, compadecerse de ellos, se conmueve interiormente, porque andaban, dice, como ovejas sin pastor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Pues le da de comer. Le da de comer. ¿Qué cosa les da de comer? Su palabra. Su palabra. Ese alimento, el alimento de la palabra. De esa hambre que tenían estos hombres. Les da de comer. Es decir, se parte para ellos, da su vida para ellos. Pues esto, queridos hermanos, a eso estamos llamados todos nosotros. ¿A qué? A poder también nosotros dar la vida por el otro, a aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón, y que nos invita a eso, a poder donarnos, a poder entregarnos, a poder perder nuestro tiempo, a mostrarles el cielo, este signo que hace Jesús de enseñarles. Dice que se puso a enseñar muchas cosas. Este signo que hace Jesús es signo de darles de comer, es decir, signo de la Eucaristía, signo de la prefiguración que tendremos en el cielo, donde nos sentaremos con Él, a comer ahí en el cielo, en ese banquete celestial, el banquete celestial. Por esto, queridos hermanos, hoy el Señor te invita a tener esta actitud de este pastor, de este pastor, a poder entregarle nuestra vida y seguir adelante y darlo todo, como lo ha hecho Jesús. Jesús, que también se nos ha entregado y nos ha dado
nos ha dado de comer, nos ha dado de esas aguas de vida eterna, pues de la misma manera estamos llamados a eso, a poder perder nuestra vida por amor a los hermanos. Por esto, queridos hermanos, que tengas un feliz domingo y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.